Hola, mi nombre es Pedro Araya y los voy a acompañar en esta serie de videos de física para profundizar aún más en los contenidos. En el video de hoy nos toca hablar sobre espejos y lentes. Pero, ¿qué es un espejo? Un espejo es una superficie que refleja prácticamente el 100% de la luz que incide sobre ella. Ahora, ¿lo refleja de cualquier forma? No. ¿Ya? Se ha estudiado bastante el tipo de reflexión y las ondas se reflejan siguiendo una ley. Y esta ley dice que el ángulo de incidencia debe ser igual al ángulo de reflexión. ¿Ya? Ahora, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión siempre se miden respecto a la normal. ¿Ya? Ese es un punto importante porque las superficies no necesariamente deben ser planas. Esta ley dice que cuando un rayo llega a una superficie, rebota. El punto en el que el rayo llega a la superficie sirve para definir la normal, que es la línea perpendicular a esta superficie. Bien. Ahora, respecto a esta normal, se debe cumplir que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión deben ser iguales. Pero los espejos planos no son los únicos que existen. ¿Ya? También existen los espejos no planos o espejos curvos. ¿Ya? De estos espejos existen dos tipos. Si la cara reflectante está por la parte interna, hablamos de un espejo cóncavo. Pero si la parte reflectante está por la cara externa, hablamos de un espejo convexo. Ambos tipos de espejos siempre se representan en una cuchara, por ejemplo. Bien. Yo me observo por la parte interna de la cuchara, eso sería una superficie cóncava, mientras que por la parte trasera de la cuchara una superficie convexa. Ahora, nosotros vimos cómo rebotan los rayos en una superficie plana, ¿cierto? Que era la ley de reflexión. Aquí está, por si es que no se acuerdan. En un espejo curvo se sigue respetando esta ley. La única diferencia es que uno tiene muchos espejitos chiquititos y la cosa se hace muy complicada. Entonces, para facilitarnos la vida, lo que nosotros hacemos en clase es estudiar 4 rayos notables que están basados en esta ley de reflexión. Bien. De esos 4 rayos notables, nosotros vamos a analizar 2. Bien. El primero, el rayo notable que conocemos como el rayo del vértice. Bien. Un rayo que viene viajando, llega al vértice y se refleja respetando la ley de reflexión. El otro rayo notable es un rayo que viaja paralelo, llega al espejo y rebota pasando por el foco o con dirección del foco. Apliquemos los rayos notables que acabamos de ver al estudio de un espejo convexo para saber qué tipo de imagen nos da este espejo. Comencemos con el primer rayo que nombramos, que es el rayo del vértice. Entonces dijimos que yo tengo un espejo convexo, un objeto, y escojo un punto de este objeto, cualquiera. ¿Ya? Generalmente se escoge el punto superior, más alejado del eje. ¿Ya? Desde ese punto yo lanzo este rayo con dirección del vértice y como dijimos, este rayo al rebotar cumple la ley de reflexión. Listo, nada más que hacer. Seguimos con el segundo rayo, ¿bien? Que es el rayo que viaja paralelo al eje óptico y rebota pasando por el foco o con dirección del foco. En este caso, como se trata de un espejo convexo, el rayo no puede pasar por el foco porque el rayo no puede atravesar el espejo, ya rebota en él. Así que lo que hacemos es que la proyección del rayo al rebotar pase por el foco. Ahora, si yo me fijo en el dibujo, estos dos rayos reflejados nunca se tocan. Nunca se tocan. Y para yo saber dónde una imagen se genera, necesito que estos rayos se toquen. Entonces, cuando yo observo que estos rayos no se tocan, lo que hago es estudiar la proyección de estos rayos tras el espejo. ¿Cierto? Estudio la proyección y si esta proyección se junta en un punto, es ahí donde se forma la imagen. Como en este caso. Que para este ejemplo, o este tipo de espejo, ¿cierto? La imagen siempre va a ser derecha, porque, como vemos, está formada sobre el eje óptico, virtual, porque se formó por la prolongación de los rayos, o sea, tras el espejo, y más pequeña, como se observa. ¿Sí? Algunos de los usos que tienen estos espejos, ya, los puedes ver en el espejo retrovisor de los vehículos, ya, o el espejo que ponen atrás en las micros, ya, para los choferes ver quién se está bajando. Bien. O el espejo que ponen en la esquina en las tiendas, ¿ya? Para mejorar la visión de nuestro amigo los guardias. Cabro, tuve un pasado difícil, un pasado oscuro, hasta que
vi la luz. Bien, la física me salvó. ¡Aleluya! En el espejo convexo siempre se genera el mismo tipo de imagen. Si ustedes se fijan, en ningún momento especificamos en qué lugar se ubica el objeto respecto al espejo. Entonces, desde donde yo me mire siempre voy a ver la misma imagen. Derecha, virtual, de menor tamaño. A diferencia de lo que ocurre en un espejo cóncavo. Bien, en un espejo cóncavo, el tipo de imagen que se forma depende de la posición del objeto. Ahora, depende de la posición del objeto. ¿Eso nos complica la existencia? No. Ya vimos que para formar una imagen basta con hacer dos rayitas que se llaman rayos notables. Así que seguimos jugando a lo mismo. Tengo mi espejo cóncavo, ¿bien? Un objeto ubicado. ¿Ya? Ahora, sí tengo que especificar dónde. Primero, por ejemplo, ubiquemos el objeto entre el centro de curvatura y el infinito. Y dibujemos dos rayos notables. Primero, el rayo que viaja hacia el vértice y rebota siguiendo la ley de reflexión. Y después, el rayo que viaja paralelo y rebota pasando por el foco. En este caso, a diferencia del espejo convexo, los rayos sí se juntan. Por lo tanto, la imagen que se forma es una imagen real. Invertida, porque los rayos se juntan bajo el eje óptico y de menor tamaño, como se puede ver en la figura. Ahora, si me desplazo acercándome al espejo, como regla general podemos decir que el tamaño de la imagen aumenta. Cuando me ubico en el centro de curvatura, la imagen es invertida, real y del mismo tamaño. Entre el centro de curvatura y el foco, la imagen es invertida, de mayor tamaño y real. Cuando llego al foco ocurre un fenómeno interesante. Desaparezco. No se forma imagen. ¿Por qué ocurre eso? Porque todos los rayos se reflejan paralelos entre sí, entonces nunca se juntan. Entre el foco y el vértice, la imagen que se genera es de mayor tamaño, virtual y derecha. Cuando el objeto ya se ubica entre el foco y el vértice, cambian las características de la imagen que se genera. La imagen sigue siendo de mayor tamaño, pero esta vez se trata de una imagen virtual y derecha. Uno de los usos que tiene este espejo, ¿ya?, es, por ejemplo, para maquillarse. No sé si alguna vez ustedes vieron en su casa cuando chico un espejo con dos caras. En una cara ustedes se veían normal, como en el espejo del baño, ¿bien? Eso es un espejo plano, como ya hemos visto. Pero por la otra cara, ustedes veían un aumento. ¿Ya? Yo cuando chico jugaba que tenía cara normal, cara chancho, cara normal, cara chancho. ¿Ya? Entonces esa cara grande, ese aumento, se genera gracias a un espejo cóncavo. Véanlo de costado y ustedes podrán ver la superficie cóncava en la que se refleja. Bueno, y eso es todo lo que teníamos que ver sobre espejos. Para la PSU, que es lo que nos importa acá, ustedes tienen que aprender las características de la imagen que se puede formar, pero especial hincapié en qué tipo de imagen se forma en el espejo. Yo ahora me voy, nosotros nos vamos a seguir viendo en los próximos videos de YouTube. Ya me voy yo a mi casa a leer, ¿cierto?, sobre la luz para seguir iluminando mi vida.